Hola, buenas tardes, esto es Ana's Groove Guide, yo soy Ana Rodríguez. Hoy vamos a invitar a Estrella Acosta a unirse a nosotros. Lo voy a hacer ahora mismo. Estrella es una artista cubana que vive... Vamos a ver. Hola, ¿Qué tal? bien, ¿cómo ¿Me, estás? me escuchas bien? Te escucho perfecto. ¿Y Gracias. tú? Muy bien, muy bien. Qué lindo día, ¿no? Para hacer entrevista. No sé, ¿Verdad? me parece maravilloso que estemos juntas. Tú en las Canarias y yo en Holanda, en Ámsterdam. Lindo. Sí, 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 así es. Así es. ¿Qué tal está el tiempo por ahí? Hoy es un día de sol, está precioso. Tuvimos el Sail Amsterdam, que vinieron barcos de todo el mundo aquí Ah, y estaba precioso. El tiempo no estaba tan bueno como hoy. Hoy, en los próximos días van a estar lindísimos. qué Pero bueno. nada, lo disfrutamos igual. Y vi el barco de Colón, donde navegó Colón hasta las Américas, la Oh, Santa wow. María. Una réplica de ese barco. Muy lindo Qué, todo. qué guay. Bueno, estamos, ya está comentando Margot Daya, dice que Ah, linda. la Bueno, amiga brasileña, mi querida amiga Margot. Sí, qué lindo. Hola Margot, lindo verte aquí. bueno, Estrella, vamos a empezar con la entrevista. Son exactamente bueno, las 5 en Ámsterdam y en la península, y son exactamente las 4 aquí, en Canarias, en Tenerife. Y yo siempre empiezo las entrevistas, no sé si habrás visto alguna, creo que alguna viste. Sí, claro. Siempre, sí, ¿no? Pues empiezo con ¿de dónde eres? Con la pregunta ¿de dónde eres? Soy de La Habana, Cuba. Con mucho orgullo. Nací en medio de La Habana, en el Vedado, el barrio del Vedado, y viví allá hasta los 11 años de edad. Mi niñez fue en La Habana. Y también Vale. celebramos de donde viene la familia de parte de madre. Y de parte de padres en Matanzas también, pero en la ciudad de Matanzas. Pero me crié entre La Habana y Matanzas, vamos a decir. Estudié en La Habana, por supuesto, la escuela estaba en La Habana, pero siempre iba para Matanzas en las vacaciones con mis abuelas y mis abuelos. Entonces, esa fue mi niñez en Cuba. ¿Y después? Y después, a los 11 años, emigramos a Miami y después a Texas. Mi padre era médico, psiquiatra, y mi madre era enfermera. Es enfermera, bueno, retirada. Y entonces conseguimos un lugar en Waco, Texas, donde le ofrecieron trabajo en un hospital a mi papá como psiquiatra y a mi mamá en la Cruz Roja de Texas. Y ahí fuimos a vivir, ahí fue mi adolescencia en Texas y después cuando fui a estudiar a México, a la Universidad de México, UNAM, cuando tenía 19 años y regresé a Estados Unidos, 20 y pico de años y me gradué en la Universidad de Texas en antropología, en Austin, Texas. Entonces fui a vivir a Austin en ese tiempo. Vale, entonces la música. ¿Cuándo, cómo, por qué? Ah, bueno, espera, hay otra pregunta. Me has dicho que tu padre era psiquiatra y tu madre enfermera, pero ¿era una familia donde la música era importante? La música era importante porque todos en Cuba escuchan música. La música está en una parte tan importante de nuestra cultura, pero mis padres no tocaban instrumentos. Mi abuelo paterno, Camilo Acosta, tocaba violín, una orquesta en Matanzas. Pero la música fue importante porque siempre escuchaban discos, bailaban, también me inculcaban que tomara clases de guitarra, de piano, de baile importante en mi cultura, pero no porque ellos tocaran instrumentos. Vale. ¿Y tú por qué? Yo nací queriendo ser cantante y artista. Yo esto lo tengo desde niña, desde muy chiquita, que me cuentan historias,
pero algunas cosas que yo recuerdo, que yo me acuerdo, fui a ver una película de Sarita Montiel, El último cuplé, y me aprendí esa canción de Fumando Espero, al hombre que yo quiero. Y yo cantaba esa canción, se la cantaba a las visitas que venían a la casa, todo. Y aparte de eso, que de aprenderme canciones a mí me gustaban las vedettes. Había una que se llamaba Rosita Fornés, que yo decía que yo era Rosita Fornés. O yo iba a casa de los vecinos de mis abuelos, vestida como si fuera Rosita Fornés, asumía el personaje de Rosita Fornés y mientras estaba en ese lugar era Rosita Fornés. Y todo lo que yo veía en la portada de ella, yo lo imitaba. Entonces yo creo que tuve así un artista siempre. Pero, y claro, cuando llegué a Estados Unidos también me gustaba la música de Stevie Wonder, Michael Jackson, me metí en toda esa música de Motown que estaba, y entonces crecí entre la música que mis padres tocaban en la casa, que era Celia Cruz, Benny Moré, el trío, música, y escuchando la música también. Entonces, dentro de mí yo decía, yo tengo que seguir, y tenía una guitarra y tocaba la guitarra, algunas cosas folclore de Bob Dylan, por ejemplo, canciones de él, pero mis padres querían que tuviera una profesión. Y entonces yo dije, bueno, voy a estudiar porque me gusta estudiar y me gusta aprender. Y en México estudié literatura, regresé a Texas y entonces empecé a estudiar antropología, que es lo que me gusta mucho, y antropología cultural. Y entonces me gradué en la escuela latinoamericana del Instituto Latinoamericano de Texas en antropología. Y enseguida que me gradué, ya yo estaba cantando, ya yo había empezado con el jazz y la música brasileña. Y enseguida que me gradué dije, tengo que en Austin, porque Austin es una ciudad llena de música, ¿no? Una ciudad musical. Y entonces dije, bueno, voy a empezar a conocer a música. Y eso, mi carrera aquí. Y me invitaron a un carnaval brasileño, porque ya yo estaba cantando música brasileña, me invitaron a participar en un carnaval por el 79 o 80, y fue mi primer, ¿cómo le llaman ustedes? Toque, guiso, concierto, ¿cómo le dicen ustedes cuando Bolo. el toque? Bolo, aquí le Aquí dicen decimos gig también, bolo, concierto, sí, ¿no? depende, ¿no? Americano, mi primer gig. Y fue para ese carnaval, llegó a tener 10.000 personas en un momento que atendían, pero ese año creo que fueron 3.000 personas. Eso fue mi primer bolo en Austin, tocando música brasileña. Y de ahí en adelante empecé a formar mis grupos en Texas, pero siempre música brasileña, porque vamos a ver, en Texas no teníamos acceso a música cubana contemporánea. Tú podías comprar cualquier disco brasileño, de música brasileña, pero no cubano. Entonces también las personas tocaban, había una población muy grande de brasileños. Entonces las personas tocaban esa música y yo estaba escuchando a Elis Regina, a Joao Gilberto, a Jobim, a todo, es lo que me estaba nutriendo en ese momento. Y decidí que iba a seguir en la música brasileña. Entonces, un momento, a una Odette Ernest que, Perdona, es que se corta, se entrecorta. ah, ¿Tienes el wifi puesto? ¿Tienes tu sí, wifi puesto? sí, Porque se entrecorta bastante la conexión, no sé. Bueno, seguimos. it's getting off, do you think, deja ver, no sé por qué, deja, Ahora se colgó. ¿estamos todavía? Se colgó un momento, ahora sí estamos. Bueno, perdona, seguimos. Me estabas diciendo que te nutriste de música brasileña. Qué curioso, ¿no? Siendo cubana, que esa fuera tu primera experiencia musical.
Pero piensa que Brasil y Cuba están muy conectados, africanos, Claro, claro, y claro. África, diferentes claves quizás que, mira, pero yo creo que siempre hemos tenido una afinidad, Brasil y Cuba. Creo, Musicales. ujú, sí. Y entonces para mí era natural que había muchos músicos que estaban tocando la música brasileña en Austin en ese momento. Había un grupito, entonces yo me uní porque me llamaba, y te digo, cuando escuché a Antonio Carlos Jobim, yo me enamoré de esa música. Cuando escuché a Elis Regina, increíble, toda esa música, yo me enamoré de todos esos músicos. Y tuve la oportunidad en el 82, 83, de ir a Brasil um, por varias razones. Hice un concierto en Dallas para American Airlines y me dieron tickets. Me dieron tickets para viajar adentro de Brasil. Y conocí a una señora muy importante que es flautista y todavía está viva, tiene 90 y pico de años, Odette Ernest Díaz. Y ella me dijo, ven a mi apartamento, tengo un apartamento, nadie se está quedando ahí porque yo me voy para Brasilia, tú puedes vivir ahí todo el tiempo que quieras. Wow. Entonces, se presentó esa oportunidad y me fui para Brasil. Como loca, me fui para allá el 82, 83. Y a lo mejor estoy un año adelantada, pero creo que fue ese tiempo. Y me quedé allí 6 meses, eh, Wow. la música, nutriéndome de todo lo que era la cultura. Regresé a Estados Unidos y en ese momento, un poquito más tarde, conocí a mi esposo, a mi pareja, que él es contrabajista de jazz y él estaba haciendo Jorge se llama él, estaba haciendo una gira por Estados Unidos y coincidimos que teníamos amigos en Texas. eh, y entonces lo conocí a él en ese momento. También en ese momento me invitaron a ir a tocar a Nueva York, a un club que se llama Sounds of Brazil, SOB, que ha estado mucho tiempo ahí. Y un amigo brasileño, Claudio Roditi, un gran trompetista que ya falleció, me formó un grupo para tocar allá en el club. Y me dijo, bueno, ven para acá cuando quieras. Yo viví con él y su esposa y me consiguió otros contactos para tocar. Yo estaba tocando en dúo con guitarrista en un restaurante. Había un restaurante que tenía un piano bar que se llama Amazonas, donde tocaban muchos músicos en dúo. Y me fui para allá, a la aventura de Nueva York y a ver qué pasaba. Y en ese tiempo, Nueva York estaba tocando y grabando y coincidimos de nuevo. Y estando en el Central Park de Nueva York me dijo, ¿por qué no vienes a visitarme a Holanda? Y me pareció buenísima idea. Pero espera, ¿él de dónde es? ¿Es holandés? Holandés, sí. Él es de Ah, Ámsterdam. Claro, eso es otra vale. historia. Ahora entiendo la conexión, porque claro, yo decía, bueno, ¿qué hace una cubana tejana en Ámsterdam? Pero claro, 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 ahora entiendo. Yo soy cubana, americana, Americano. holandesa. Tengo tres culturas, digamos, porque tengo que decirlo, he vivido más tiempo en Holanda que en ningún país del mundo. Pero claro, lo de cubana no lo voy a perder nunca, porque son mis raíces. Y Estados Unidos tuvo una gran influencia en mí, porque viví muchos años. Y entonces, nada, entonces vine, pero no sé si me estoy saltando de algo. Me estoy No saltando. pasa nada, no te preocupes. Ya volvemos atrás. Bueno, tengo una pregunta. ¿Tus padres en ese tiempo tuvieron algo que decir? ¿Te apoyaron? ¿No te, o te dijeron de estás loca? Acabas de, bueno, acabas de terminar una carrera, ¿por qué no te dedicas A trabajar. a trabajar en esto? ¿Por qué estás haciendo esto de músico? Es muy, no sé. Todo, todo eso. Y yo Ah, también sí.
tuve un trabajo cuando me gradué en una clínica como trabajadora social. Ah, Entonces ok. estaba ganando dinero, pero lo bueno era que trabajaba de lunes a jueves de 7 a 10 de la noche. Eran los horarios de la clínica. Entonces tenía todo el fin de semana libre para cantar y también tenía que cumplir un número de horas, un horario, pero tenía flexibilidad y me permitió empezar a cantar los fines de semana y tener mi trabajo hasta Ah, que vine para acá. claro, O así sí. dejé el Así trabajo. sí. Mira, aquí hay un par de cosas que han escrito. Margot dice, Estrella cantas músicas brasileras de forma linda. Y Mr. Samaris dice, esa es mi prima, muy orgullosa. Bueno, no sé si, bueno, aquí parece que es una mujer. Dice, muy orgullosa de ella, te amo prima, there's no one like you. Ella es increíble. Son mis primos segundo. Ella es hija de mi primo primer, ¿no? Como le dicen primer primo. Toda esta juventud que me sigue, me encanta porque son mis fans. La fan más pequeña que tengo se llama Makeida, tiene 6 años. Ella conoce todos mis discos. Ella cuando va a casa de su abuela, vamos a escuchar Estrellas Music. Me dice Estrellas Music. Y nada, Qué bueno. es muy lindo porque que lo que la familia lo apoya a uno, ¿no? La familia. Claro. Eh, Quiero volver atrás. Mis padres fueron a mi primer concierto que mencioné en Austin, de la música del carnaval brasileño. Ellos estaban allá abajo en un teatro enorme, ellos estaban allá abajo del escenario mirándome. Ellos me apoyaron de cierta manera, pero siempre la realidad de lo que es ser músico, que es una carrera muy incierta, por supuesto, muy incierta, pero le mando besos a mi prima y a Margot, le mando muchos besos. Ceci, se llama mi prima, Cecilia, le llamamos Ceci. Bueno, entonces empezaste en Austin, te vas a Nueva York, de Nueva York te vas a Holanda a visitar al que luego sería tu esposo. ¿Cómo empezó o sea, ya tenías una carrera, vamos a decir, musical, pero es que dejar todo, venirte al viejo continente, Ah, y la fue que viniste y te quedaste o volviste? No, vine y estuve unos meses y regresé y después fue a visitarme allá y después regresé, ida y vuelta, ¿no? Y teléfono, llamada de teléfono costosa, era muy costoso llamar de larga Muy distancia. costoso. Pero un año después nos casamos y ya vine a vivir aquí, pero lo que entendí fue que venir de tener ya una carrera, de haber tocado en Nueva York, y no significa nada cuando llegas a Holanda, porque la mentalidad en Holanda es un pasito a la vez, tienes que empezar de nuevo, ya es así, tienes que empezar de nuevo. Entonces yo empecé a conocer músicos, los primeros con quien toqué eran surinames, ¿no? Muchos de los músicos que estaban aquí, grandes músicos, y después empecé más con latinoamericanos, por ejemplo, toco con muchos uruguayos, muchos músicos uruguayos, y ahí tenía mi grupo de música brasileña, que se llamaba Estrellas de Ahora, con quien toqué con Leonardo Amuedo, un gran guitarrista uruguayo que tocó, después se fue a tocar con Iván Lins, y ha tocado, y está en Los Ángeles, y bueno, y tocó músicos aquí. La verdad que tenían un grupo muy lindo, y, y empezamos a tocar, tocamos en el North Sea Festival, tocamos en Curaçao Jazz Festival, tocamos en Alemania, y sí, empezamos a tener reconocimiento aquí en Holanda. Y, pero no es fácil ser cubana y llegar a Holanda porque somos diferentes, ¿no? La manera de nosotros, sí, los latinos, y yo te considero a ti no latina, pero sí, hispanohablante. Tú eres española, de Canarias, somos muy parecidos a los cubanos, los canarios y cubanos. Debo decir que mis ancestros son canarios, por parte de madre. De los cubanos lo son, sí.
Sí, 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 que son Sí, de Tenerife, por parte de abuela Tenerife, y mi abuelo era de la Gran Canaria, ¿no? De La Palma. Y, y nada, entonces tenemos esa personalidad que es muy, somos muy iguales en la manera de hablar pero aquí uno para entrar en el mundo de que te acepten, no puedes venir así, aquí yo vengo de Nueva York, no, espérate, pruébate, tienes que probarte, tienes que ir pasito a pasito. Y así fui yo, pasito a pasito, pasito a pasito, pero me di cuenta que era un país donde había muchas oportunidades como músico, mucho más que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay subsidio para los músicos y para los clubs. Todos le dan subsidio para pagarle bien a los músicos. Y había muchos lugares para tocar, muchos lugares. Y entonces estamos con el mejor momento para empezar una carrera donde te puedes mover y también te dan subsidio para viajar fuera del país, otra cosa. Entonces yo realmente disfruté mucho de esos primeros años aquí. Pude tocar también con músicos que vinieron de afuera. Por ejemplo, Eddie Martínez, que es un gran compositor, arreglista de Colombia, canté en su grupo, canté con Toninho Horta, que es de Brasil, un gran guitarrista brasileño, con Craig Handy, que es saxofonista americano de jazz. Entonces tuve oportunidad de conocer a muchos músicos y empezar mi carrera aquí. Todavía música brasileña, pero empecé con Eddie, empecé un poquito más la música latina y en un momento dije, ¿qué va? Tengo que ir porque esa es mi raíz, tengo que ir a mi raíz, a mi lengua, ¿no? Mismo que yo hablo el portugués, pero no es lo mismo que tu lengua natal. Y algunos factores eh, me paran. Te estoy hablando, estoy muy adelantándome, no, ok. no, 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 todo muy bien, tranquilo. Entonces, algunos factores que no existían en Texas, en Estados Unidos, ya era que no había podido escuchar grupos cubanos, la música cubana en vivo, por el embargo, que no entraban ni discos ni grupos. El único grupo que escuché en Estados Unidos fueron los Papines. Dos grupos fueron, no me acuerdo en qué, final de los 70 creo, fueron los Papines y Iraqueri, que fueron a Estados Unidos, que hicieron ese famoso disco. Pero yo escuché los Papines y escuché la rumba y wow, me quedé fascinada escuchando eso, pero no había escuchado Pablo Milanés, los Bam Bam, todos esos grupos, no era posible. Entonces aquí en Holanda empezaron a llegar grupos, por ejemplo, Sierra Maestra, un grupo de son, donde estaba Juan de Marcos, que empezó más tarde, me tocaba tres ahí con él, el director musical del grupo. Los Bam Bam, NG La Banda, Iraquere, Pablo Milanés, todos esos grupos que empecé a escuchar aquí, eso me influenció para decir, y aparte tenía los discos y toda la información que podía escuchar. Quiero empezar la música cubana. ¿Y por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y para mí, cogí la clave, me puse a cantar música tradicional, música guajira. Dije, voy a empezar por la música guajira, porque después de todo yo crecí, mi niñez en el campo, y tengo el oído, y también en la guitarra me estaban enseñando música, esa música tradicional. Entonces dije, bueno, voy a empezar con la música guajira, y empecé a un grupo que se llama Estrellas Guajira, que era un grupo de cubanos que estábamos aquí, y todavía algunos están aquí, y empezamos con ese grupito a hacer todos los estándares de la música de, Portavales, Celina González, todos esos grandes músicos cubanos del canto tradicional. Y ahí es donde me metí a aprender, porque nacer en Cuba no te da la licencia, no te da el pasaporte para cantar música cubana. Hay que estudiarla. Es más complicada que la música brasileña. Sí, Esa cosa de la clave que parece tan fácil, pero la clave te puede volver loca.
Tú me entiendes porque tú eres música. Y es el jazz, tienes también su aprendizaje, y, pero la música cubana es difícil, difícil. Y entonces dije, Sí. bueno, esto va a ser una escuela que va a durar mucho tiempo y todavía estoy aprendiendo cada día, estoy aprendiendo. La música, yo digo que la voz es algo que uno descubre toda la vida. Tú nunca vas a estar, decir, bueno, ya yo sé cuál es mi voz y cuál, no, es un aprendizaje de por vida. Y yo creo que la música cubana es un aprendizaje de por vida, La la música verdad, en general, sí. en general, porque Nunca llega. realmente esto es algo que siempre decimos todos en todas las entrevistas, prácticamente todos los músicos decimos lo mismo, estamos siempre aprendiendo, nunca o sea, y eso es bueno, siempre Sí, aprendiendo y no creamos que lo sabemos todo, porque entonces sí que eso puede ser eso, eso puede ser el final de nuestra carrera por creer que sabemos, que nos lo sabemos todo, ¿no? Al contrario, siempre aprendiendo, siempre descubriendo. Y como hay tanto, siempre hay más que descubrir. claro, claro. Es increíble. Bueno, sí. Bueno, Ah, entonces, empezaste con la música cubana. Fíjate que qué odisea, ¿no? sí. Tantos viajes, pero bueno, está bien. Bueno, la música brasileña también es, yo también canto música brasileña, es algo que llevo haciendo desde que empecé. También, por lo mismo que tú, por amor a Jobim, amor a Elis Regina, amor a, yo qué sé, A todos. a todos estos maravillosos compositores y cantantes, ¿no? Y claro, es una música, yo no la considero difícil, sinceramente, pero porque la tengo tan metida dentro de mi. Pero la música, por ejemplo, cubana, es algo que adoro, que bailo, pero que en ningún momento, excepto boleros, me vas a ver cantar. Es muy difícil. No lo voy a cantar porque es algo que considero que, como dices tú, tienes que impregnarte de ella. Claro, y no voy a. Impregnarte a cantarla, no a bailarla como la bailo yo, que yo la clave la entiendo perfectamente, la oigo, pero una cosa es oírla, una cosa es bailarla y otra cosa es cantarla. Entonces ahí yo le tengo muchísimo respeto. Hay que respetarla. Y no voy a cantar todo tipo de música cubana. Claro. Yo empecé con el bolero, porque el bolero es más como la balada que tenemos ya muy, muy en común con Latinoamérica, ¿no? Y que lo escuché mucho. Pero, y también me he me he metido en la rumba, pero no soy rumbera. La rumba es algo que tiene que nacer de nuevo. Voy a nacer de nuevo como rumbera. El son puede aprender más, ¿sí? Pero son difíciles. De todas maneras es difícil, sobre todo cuando te metes al Latin Jazz y tienes músicos. Yo tengo unos músicos fantásticos aquí en Holanda. Mi director musical, Mark Bishop, es alemán, pero tiene un swing que, por favor, respeto. Y él hace unos arreglos lindísimos, súper complicados. Cuando yo me digo, ¿cómo me metí en esto, Dios mío? Los arreglistas fácil para digerir, tienes que estudiarlos y en la clave, ¿no? Las claves, cómo van, cómo entra el ritmo en los arreglos. Y tengo el bajista Samuel Ruiz, que es fantástico también, de Venezuela, baterista uruguayo Enrique Firpi, que desde los tiempos de la música brasileña he tocado con él. Mi primer disco fue con él, con Enrique. Efraín, saxofonista americano-holandés, y bueno, varios percusionistas. Este último disco, Tierra, lo hice con Gerardo Rosales, que es venezolano, pero he tocado con muchos percusionistas aquí también. Pero bueno, son grandes músicos, entonces cuando estás al nivel de ellos, tú dices, no, que va, tengo que estudiar, ¿sabes? Y al mismo tiempo quieres disfrutar de lo que estás haciendo, no puede ser tan todo en la cabeza, tienes que sentir también lo que está pasando
nadie se sabe todo, no sabe todo. Y lo importante, yo creo, en la música es poder eh, transmitir esa energía de felicidad, de que sientes, que te gusta. Y eso lo aprendí una vez que tuve una conversación con Paco de Lucía, que él me dijo eso. Él me dijo, sí, porque a mí me dice, tócame esto, y yo no toco, yo no sé leer una nota, yo no sé leer música, yo no entiendo música, pero lo que es que lo que he aprendido, lo que toco, hay que tocarlo con mucho amor, con mucho transmitir eso en la música, que es importante. Y yo creo que esa es la cosa del aprendizaje, que yo me puedo pasar la vida estudiando una cosa, es cómo tocarlo está en clave, dónde está. Al final tiene que surgir natural. Lo dejas, a ver si te vuelve después y lo puedes cantar con naturalidad y con feeling, como le dicen allá, duende, Sí, los duende, flamencos. feeling, también decimos feeling. Como con feeling, sí, Que feeling, también feeling. decimos feeling aquí, sí, porque, bueno, feeling es un, es un tipo de música cubana, de hecho, es un feeling. El Eh, bolero de feeling, el sí, sentimiento, todo. sí, la gente utiliza ese, bueno, los músicos, no sé la Los gente de, músicos, pero bueno, yo creo que hoy en día ya está todo tan globalizado de alguna manera, todo el mundo sabe lo que feeling, es sí. feeling, ¿no? Tiene feeling, tiene sentimiento. Sí, Claro, claro. duende es otra cosa. Duende es como tener, es como esa cosa mágica que tiene algún artista, ¿no? El Claro, duende, algo especial que lo que transmite, ¿no? Sí, claro. sí, sí, Pero sí. seguí con la música cubana y lo mezclé un poco con Latin jazz. Los arreglos son más. Quizás yo no canto cubana exactamente como alguien que viene de la isla. Tengo otro tipo. Y aunque trato de ajustar a veces al estilo, pero la voz de uno es la voz. Y Mm. si tú tratas de cantar como un, va a sonar igual, va a sonar No te igual. escuché lo último que dijiste. Que si vas a tratar de cantar como un sonero de Oriente, mi Ah, voz, que con mi voz y cantar las cosas de la mi manera, ¿no? Y también con mi conocimiento de la música, tengo que expresarme a mi manera. Lo que ha sido más un reto cuando es para componer canciones, porque yo siempre he sido muy eh, temerosa. Debo decir que yo hablo el inglés quizás mejor que el español. Pues si me trago una palabra tengo que pensar no te preocupes. para, para mostrar mis canciones a otros. Y por muchos años guardaba hasta este último disco. El primer disco escribí letras de canción y hice algunas canciones con el pianista Luis Paiva, pero las guardé el resto, entonces las saqué este último disco, tres canciones. Yo pensé, no la van a querer tocar, me van a decir, no, deja eso, pero le hicieron arreglos lindos y estoy feliz de que puse mis canciones. ¿Por qué? Porque yo canto mis canciones diferentes, son mías, y tienen un significado diferente cuando las canto. Entonces yo pienso, bueno, qué bueno. Entonces estoy más animada a componer y no pensar, bueno, tengo que componer como este, como el otro. No, lo que sale natural y de ahí vemos a Claro que dónde va. Claro que sí, vamos a ver. A mí me dijo un guitarrista que se llama Iván Rojas hace muchos, muchos años. Me dijo, no hay canción mala, hay malos arreglos. Exacto, Tú exacto. le haces un arreglo a una canción, yo qué sé, cualquier canción de estas que son muy simples, le haces un buen arreglo y eso puede sonar increíble. Y eso es lo Entonces, que canciones que le hicieron arreglos fenomenales y de repente, wow, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Pero bueno, así es la sí, cosa. sí, sí. Además, que bueno, que las Vamos canciones... por 2000, vamos al 2003, mi primer disco, lo tengo, Ah, no sé, tu aquí, primer disco fue en 2000, no,
fue en el 96. 96, wow. Navegando de La Habana a Río, que tendría que haberse llamado Navegando de Río a La Habana también, pero bueno, porque era fue con un pianista brasileño, Luisão Paiva, que estaba dando aulas en el conservatorio. Nos pusimos de acuerdo, yo le escribí letras a su música y hicimos alguna música juntos, íbamos a grabarla y él le hizo arreglos con muchos metales y percusión y entonces salió ese disco de un grupo de muchos músicos de jazz y músicos latinos que estaban aquí, o sea, uruguayos, el bajista uruguayo, el baterista uruguayo y el guitarrista uruguayo. Y el grupo en sí, del cuarteto, de Brasil, el resto de Uruguay. Enrique Firpi, Leonardo Samuedo. Ay Dios, Lopreti, aquí está mi esposo que me está recordando, y José Lopreti. Bueno, y una curiosidad, ¿y con tu esposa has trabajado? Trabajamos, pero él tiene su grupo, sí, vale. Hicimos un acuerdo, cada uno con su mezclar de trabajar juntos y estar en tour juntos y tipo, no, cada uno con su grupo, porque él es jazzista y él tenía un grupo que viajaba por todo el mundo y ya estaba muy establecido, entonces él no le daba tiempo para meter la música y aparte él le gusta la música cubana, pero no es su especialidad, entonces cada uno con su grupo, claro. Pero él sí me ha dicho porque él ha sido mi ingeniero de grabación, mi roadie, me lleva a los toques, sonidista, vinando cómo está el sonido de todo, y aparte enseñándome sobre el jazz. Me ha dado un aprendizaje de la música del jazz, porque tiene más de 2000 discos, vinyls, aquí, y cantidad de cassettes. Me ha dado la educación de lo que es el jazz, de dónde viene el jazz. Eso lo aprendí con él. Y bueno, un compañero en todo, pero no tocar juntos en la casa. Vale. ¿Tú tocas la guitarra, tocas el piano, aparte de la guitarra, tocas el piano, tocas algo más? El piano para estudiar cosas, pero no soy pianista, no. Vale, pero guitarra sí. La guitarra la cojo y la chapurreo, la retiro, pero no soy guitarrista tampoco, la uso para... Bueno, para componer y para sí. Eso. Y mi esposo es contrabajista. Sí. Entonces, nada, la unión que es muy lindo de dos músicos juntos, a mí me parece fantástico cuando vives con otro músico, te entienden perfectamente y se ayudan mutuamente. Yo también le puedo dar algún consejo a él, qué tal suena el bajo hoy, cosas así, no sé. Pero sí, trabajamos en eso y todos los discos que he hecho desde el principio, desde el primero del 96, él ha estado ahí produciendo el disco y grabando a veces. Pero ese primer disco fue importante porque reuní un grupo muy grande de músicos aquí y fue como el primer paso a que me escucharan fuera, en Estados Unidos, que me escucharan aquí. Y el primer disco donde yo escribí también letras de canciones o compuse música. Entonces, pero después de ese disco fue cuando dije, tengo que empezar a la música cubana y vino Alma Guajira, se llama el otro, que fue con arreglos cubanos y muy lindos, muy lindos los arreglos también. Porque era como la música tradicional que ya habíamos escuchado, música guajira, pero con arreglos modernos. Entonces no era escuchar la misma cosa, sino algo diferente. Y nada, entonces con ese grupo también viajamos por Estados Unidos, tocamos en festivales en Chicago, en Wisconsin, en Toronto, Entonces tuvimos algo de éxito con ese grupo y el disco fue nominado al Grammy de aquí. Y seguí por ahí, dije, bueno, vamos a seguir con la música cubana, pero después el grupo se hizo más pequeño porque me salió una gira por Holanda y la gira tenía que ver más con Latin Jazz.
Entonces formé el grupo que tengo ahora con Mark, ha estado conmigo desde el 2004. Hicimos un disco que se llama Esquina 25, que es el nombre del grupo, Esquina 25. Y en teatros fuimos a Estados Unidos, digo, a Estados Unidos y a Canadá también a tocar. Y con ese grupo hemos seguido tocando aquí hasta el álbum de hoy en día, el último que hice, el Tierra, que fue con ellos también. Y siempre tenemos un invitado en la percusión, por ejemplo, a Gerardo Rosales, que tuvimos este último disco. Y en el disco anterior, que no mencioné, los últimos dos discos son de compositoras cubanas. Son todas las músicas de mujeres. ¿Por qué? Te preguntarás tú, de repente, mujeres. Porque un día me puse a buscar en internet compositores y solamente veía hombres mencionados, ¿no? Lecuona, pero Lecuona tenía una prima que tuvo más éxito que él, que Margarita Lecuona, que tuvo más éxito. Y solo veía muchas mujeres que han hecho gran música, gran compositoras, tengo que buscarlas, hacer una pesquisa sobre las mujeres y hacer un disco que surgió en Mujeres de Luna. 9 compositoras, 9 o 10 compositoras, algunas muy conocidas, otras no tan conocidas, pero más con un acento a lo tradicional, pero al jazz también, arreglos jazzísticos y con cuerdas, cuarteto de cuerdas. Qué bonito. Este disco es muy bonito, y me gusta mucho porque de veras que nunca soñé con hacer un disco con cuerdas. Es precioso cuando te sientes las cuerdas, es como un baño de agua, así que estás en el mar nadando. Y entonces ese disco y Tierra, las dos, Tierras de mujeres campesinas, la música de las mujeres campesinas, de Lina González, todas ellas, y el otro es más variado en estilo. Qué bueno. ¿Y tienes algún proyecto de disco para ahora? ¿Cómo no? Eso y salté un disco que hice por el medio que se llama Noche Cubana, que fue hecho en el tiempo del COVID, cuando estábamos Ah, todos encerrados. Justo antes que cerraran todo, tuve un concierto cerca de casa con un guitarrista llamado Carlos Irarragorri, okay, toca tres también, bajo y percusión, y vinimos a la casa el día siguiente y grabamos aquí en la sala de mi casa el disco que saldría, que se llama Cubana, que es más tradicional, más música tradicional. Y nada, entonces ahora digo, bueno, ya hice disco de mujeres, quizás no debo seguir con las mujeres, debo abrir paso a los hombres también, mujeres, porque eso es imposible, abrir paso a los hombres y entrar en Latinoamérica. No, y salir de Cuba es un reto para mí, aprender otras canciones de Latinoamérica, otros ritmos, incluir todo eso en este nuevo álbum. Entonces va a ser un álbum de música latinoamericana. No voy a poder hacer todo Latinoamérica porque no sé, es mucho. es mucho, sí, pero ya he incluido varios merengue venezolano, eh, un bolero mexicano, una canción mía que creo que será la parte cubana, pero también un bolero cubano de Marta Valdés. ¿Conoces a Marta Valdés? No. Bueno, tenemos Bueno, que... que yo sepa, no, a lo mejor conozco la canción, pero ella. Seguro que conoces, porque Aide Milanés la conoces, ¿no? Aide Milanés, la hija de Pablo Milanés. Ella grabó un disco muy lindo. Y también Gema Corredera grabó un disco con música de ella. Ella no fue tan conocida como cantante, como compositora, sí, para el cubano, y escribió boleros lindísimos. Entonces puso un bolero de ella. Y qué más, bueno,
hasta de Jorge Drexler, grabé una canción de él también. Entonces, nada, es una mezcla de diferentes ritmos para mí, porque sobre todo tú dices, ay, qué bien suena eso. Voy a hacer un merengue venezolano, suena riquísimo, pero el merengue venezolano es en 5 y no es problema, yo he cantado canciones en 5, pero tienen un ritmo específico que yo creo que tienes que haber crecido ahí para... Yo he sufrido con esto, pero al final he gozado también, pero dije, ¿cómo me metí a hacer un merengue venezolano? Bueno, aquí estoy con un arreglo lindísimo y se llama merenzón. Y nada, y entonces tengo muchas ganas de sacar este disco, muchos deseos, pero no quiero sacarlo antes que esté listo, antes que yo diga, bueno, ya lo he trabajado suficiente, he puesto todo lo que necesito. eh, no. Entonces, ahora estoy ¿Cuándo todavía, lo grabaste? ¿Cuándo hicieron empecé, es que el año pasado estuve fuera mucho tiempo con el grupo a Estados Unidos a tocar en la Universidad de Texas. Hicimos varios workshops eh, talleres? y talleres Sí. y tocamos varios conciertos, uno bien grande ahí, importante para mí, todos mis amigos del pasado, eso de los que tocaron conmigo al principio en el grupo de música brasileña. Bueno, vinieron de mi secundaria, de otra ciudad, concierto y después estuve en Nueva York en dúo con un guitarrista cubano tocando en Perlman Center allá en Nueva York. Fue muy lindo esos conciertos, pero tuve que quedarme allá porque mi hermano se enfermó y tenía que ayudar a mi mamá. Entonces, como un periodo que no he podido desarrollar mi carrera, he tenido que hacer como una pausa y a veces las pausas son necesarias y bueno, la familia es muy importante para mí. Entonces, lo fue a ver qué música quiero grabar. Cuando regresé aquí, en marzo, empezamos a grabar algunas de las canciones y continuamos hasta mayo de hacer 6 canciones. En Texas grabé 3 canciones más con un guitarrista allá, ahora en el verano. O sea, recomenzando mi carrera ahora, digamos, no recomenzando mi carrera, pero digamos mis actividades. Y creo que voy a prepararlo para el próximo, te quiero sacarlo, creo que es en la primavera, lanzarlo en la primavera, que creo, ¿no? Porque no se puede lanzar un disco así, bueno, mañana, no, hay que darle tiempo para darle publicidad, para darle, lo que necesita, que a veces yo me he apurado mucho a sacar los discos, no, hay que darle, a prepararlos bien, cocinarlos bien. Entonces estoy en Sí. eso, estoy grabando mucho en mi casa las voces, ¿no? Las voces las hago aquí con mi esposo, que él me graba, pero el resto lo hacemos en el market shop. Lo hacemos allá. Pero bueno, en eso estoy, preparando mi nuevo disco, preparando el futuro. Quiero ir a Canarias. Si alguien me está escuchando allá, quiero ir a Canarias a cantar. Ay, Necesito, estaría genial. necesito ir a España, latinoamericanos. Quiero viajar un poco así con el grupo. Y gracias a que el gobierno de Holanda le permite a uno la ayuda con los viajes, con todo esto. ¿Ya? Tenemos que cuidar esto de los subsidios y de las artes, que los gobiernos sí apoyen a las artes y vean la función importante que tenemos nosotros los artistas en la sociedad. Aquí desde luego que no lo ven. Eso te lo puedo asegurar. Aquí en España somos lo último de lo último de lo último de lo último. Entonces eso hay que cambiarlo. Sí, bueno, pues no sé. ¿Cómo se Pero bueno, cambia? yo tampoco quiero pensar, o sea, yo no dependo de ellos, o sea, yo no dependo de ese tipo de, o sea, yo dependo de mí y si no es por un lado, es por otro lado, o sea, yo no quiero pensar en yo creo que al final, si no nos damos valor a nosotros mismos, no nos van a valorar. Exacto. Y es lo que es. El valor propio, valorarse en lo que uno es y valorar la música, sobre todo.
apoyarnos, pero también creo que tenemos que apoyarnos mutuamente entre artistas, que eso a veces no ha sucedido, que Sí, la competencia, yo sé que, yo pienso eso que ha sucedido entre las mujeres y es una lástima porque a veces las mujeres nos hemos puesto competitivas porque quizás no tenemos la misma oportunidad, no hemos tenido, ahora tenemos más oportunidades, pero nos ponemos competitivas y esto también para, no solamente las mujeres, los hombres también, entonces en vez de apoyarnos, nos ponemos en competencia. No me gusta este, no me gusta el otro. ya, Hay que apoyarse y hay que valorar lo que cada uno hace y ayudarse mutuamente. Si yo sé que yo te puedo buscar un toque aquí, que yo tengo la conexión, yo te conecto con la persona. No te voy a quitar, no te voy a decir no sé quién es, no sé cómo. Si yo sé que yo te puedo ayudar en algo. Yo he traído muchos músicos a Holanda. Parte de los años fue traer a, a músicos como Hilario Durán de Canadá, el pianista, gran pianista. Lo llevé a tocar en Colón con la orquesta WDR Big Band de Colón. También un encuentro que hizo con Paquito de Rivera y con Chucho Valdés. Estuve yo ahí presente en la producción. Daphnis Prieto. Entonces varios. Yo digo, si yo puedo ayudar a alguien, yo lo hago. ¿Por qué no? Yo vino Santos Neto, aquí, lo traigo. Entonces, ¿por qué no ayudarnos si podemos, cuando tengamos la posibilidad? Eh, y eso creo que ayuda a todos igual, que resalta la música cuando no estamos tan así metidos dentro de nosotros mismos, ¿no? Salir un poco claro. afuera. Sí, de hecho, la idea detrás de esta página de Instagram, que empecé en abril del 2024 y mira dónde estamos ya casi septiembre de 2025, eh, empezó por ahí, un poquito para dar visibilidad. Primero era un poco para yo poder conocer a la historia de músicos, porque yo iba a las jam sessions y no hablas. ¿Qué puedes hablar si hay música? Claro, 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 O sea, no quieres estar teniendo una conversación, quieres estar escuchando. claro, No encaja el estar hablando encima de la música. Me parece falta de respeto de alguna manera, ¿no? claro, Entonces, bueno, en las jam sessions yo empecé a ir, allá por el 2023 empecé a retomar las jam sessions después de muchos años de estar fuera, de no ir y de no estar en contacto con nadie y, bueno, en fin. Y de repente me veo un montón de músicos jóvenes que yo no conocía de nada y yo decía, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son? Y claro, me di cuenta que ellos tampoco sabían quién soy yo, a pesar de que yo pues llevo pues desde el año 2002 aquí cantando y teniendo un nombre dentro del mundo del jazz y bueno, por ahí empezó el rollo de querer conocer y de dar una ventana, ¿no? A las personas. Y así, y bueno, y de aquí han salido un montón de cosas. Han salido personas que se han conocido, han salido como, conexiones, han salido, bueno, y ojalá salgan muchas más. claro. Y Bueno, es tengo que, mi pequeña contribución hacia lo que estás diciendo tú, ¿no? De ayudarnos, de darnos de dar cabida a los músicos a que cuenten su historia y que se les conozca. Y esto lo escucha bastante gente. claro, sí, no, y agradecerte esta oportunidad que me has dado, porque Ah, muchas un gracias. placer, un placer. Es muy Bueno, lindo y que, yo no sé cómo me encontraste, porque me encontraste tú a mí. No sé por qué, ni cómo, ni cuándo, pero por ahí creo empezamos a hablar. que alguien que estaba siendo entrevistado y entré al programa y tú mandé me saludaron, entonces así fue. Y entonces las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir, ¿sabes? Claro que Uno, sí, claro que sí. pero de veras estoy agradecida por esta entrevista y por hablar, porque ha sido una charla como si estuviésemos en casa, ¿no? Esa es la idea. Tomando Bien. un cafecito y en casa y es muy lindo eso de poder hablar sobre la música
Y para mí ha sido un recorrido por mi vida, porque realmente yo no pienso en esto todos los días, ¿no? Claro, claro. De repente tienes que hacer memoria y te acuerdas de cosas que se te habían olvidado. Mira, dice Margot, parabéns para la entrevista. Ah, Obrigada. caray, muchas gracias. Te queremos. Pues Bueno, pues mira, ya hemos llegado a la hora, así, así, claro, así de rapidito, rápido. rapidito. Bueno, Estrella, ¿alguna otra cosa que quieras contar antes de irnos? ¿Alguna cosa que se te haya dejado, que te haya Seguro que se me ha olvidado? olvidado mucho, pero bueno, quiero agradecerles a todos que han escuchado esta entrevista y a los que van a escucharla y decir que la música nos une. La música Cierto. puede cambiar el mundo y nos puede cambiar el mundo también. La música nos une a todos. Muchas gracias, besos, besos para ti, Ana. Gracias, mi niña. Cuídate mucho y Cariño. ojalá te vea pronto por aquí. Y vamos a que podamos escucharnos, a ir a un jam session juntas a cantar. Ay, eso sería genial. O Sería... aquí también, O en yo Amsterdam. allí, que me encanta Bienvenida. Amsterdam. Bueno, hasta Bueno, un luego. besito. Chao, chao.